Como introducción, la termogravimetría es una técnica analítica que nos permite registrar la variación de masa en una muestra en función de la temperatura bajo condiciones controladas de atmósfera y velocidad de calentamiento. Los cambios de masa se asocian a fenómenos tales como la evaporación, la descomposición y oxidación, permitiendo identificar la degradación como deshidratación, descomposición química y la formación de residuos. En el campo farmacéutico, esta técnica es fundamental para evaluar la estabilidad térmica de principios activos y excipientes. Dentro del desarrollo, el control de calidad de medicamentos, desde el punto de vista cinético, la energía de activación representa la energía mínima necesaria para que ocurra una descomposición térmica de un compuesto. Su determinación se basa en la linealización de la ley de Arrhenius, donde la energía de activación se obtiene la pendiente de la gráfica del logaritmo natural de la velocidad de calentamiento versus la inversa de la temperatura absoluta en un punto de isoconversión fijo, y se realizó una conversión del 5% calculada mediante la conversión es igual al peso inicial menos el peso del tiempo dado sobre el peso inicial menos el peso final para garantizar la confiabilidad del modelo cinético. El objetivo es determinar en el punto de isoconversión correspondiente a una pérdida de masa del 5% para cada velocidad de calentamiento evaluada. El segundo objetivo es calcular la energía de activación a partir de la pendiente de la gráfica del logaritmo natural de la velocidad del calentamiento versus la inversa de la temperatura absoluta, utilizando una forma linealizada de la ecuación de Arrhenius. El tercer objetivo es interpretar los resultados obtenidos en términos de estabilidad térmica de la sustancia, relacionando la energía de activación con las condiciones óptimas de almacenamiento y manejo de productos farmacéuticos. Sí, es solo Estados Unidos, así que se pierde, ya sé quién se la ha cargado. No sé quién va a vender porque nadie va a comprar. Es el generador de nitrógeno y luego es el generador de oxígeno. En este caso ha sido una balanza analítica, un isotopo de 10 milímetros para el análisis TGA, también un gas inerte como el nitrógeno y un gas oxidante como el oxígeno. El método que hemos empleado ha sido el método termográfico. Procedimiento. El procedimiento que hemos empleado consta de unos 8 pasos. El primer paso es traer la balanza con la charola en el número de posición que se va a trabajar. Esto se realiza manualmente en la pantalla del equipo TGA o en la pantalla del monitor que está conectado a una balanza termogravimétrica. Como segundo paso tenemos la preparación de la muestra, que debe ser seca y homogénea. Tercer paso, preparación de la charola. Thermogravimetric analysis TG here tests sample thermal stability, our first checkpoint before production. We analyze and adjust formulations until they match your exact specifications. Once validated, these formulas move straight to mass production, seamlessly scaling from lab to line. From lab data to production lines, every step mirrors your standards, ensuring consistent quality in bulk. Unibrom precision in every test, reliability in every batch. De calentamiento con un gas inerte para evitar la oxidación de nuestra muestra. Como paso 5 tenemos la tasa o velocidad de calentamiento, tiene que ser de 4 velocidades de calentamiento diferentes y en cada una de ellas se va a emplear el mismo gas. Paso 6 es la obtención de obtener una temperatura en un punto de isoconversión, y es una pérdida de peso que puede estar en un cierto porcentaje para cada velocidad de calentamiento. Paso 7 es el análisis de datos que vamos a realizar posteriormente, donde vamos a calcular la conversión utilizando ecuaciones y también vamos a graficar para determinar la pendiente de la recta. Thermogravimetric analysis TG here tests sample thermal stability, our first checkpoint before production. We analyze and adjust formulations until they match your exact specifications. Once validated, these formulas move straight to mass production, seamlessly scaling from lab to line. From lab data to production lines, every step mirrors your standards, ensuring consistent quality in bulk. Termogravimetría o TGA es una técnica termodinámica analítica que estudia la variación de la masa de una muestra en función a la temperatura. Esta se lleva a cabo bajo condiciones atmosféricas como la inerte, donde se reemplaza el oxígeno por nitrógeno o argón, y las oxidativas, en las que se emplea oxígeno o el aire. Los resultados obtenidos se pueden representar
en una gráfica llamada termograma. Esta consta de 4 etapas. La primera viene a ser la deshidratación, que se caracteriza por la pérdida de agua, compuestos poco volátiles o de muy bajo peso molecular, y se suele llevar a cabo en bajas temperaturas. La segunda etapa es la descomposición, donde en el gráfico vamos a poder visualizar cómo la curva desciende, y esto viene a representar la pérdida de la masa. Esto sucede debido a que en esta etapa y en esta temperatura se suele haber ruptura de enlaces químicos del compuesto. La tercera etapa es la degradación, donde pueden haber restos carbonosos que pueden continuar degradándose. La última etapa es la de residuos, donde la masa suele mantenerse constante debido a que solo hay presencia de compuestos que son no volátiles, como por ejemplo las sales. El TGA nos permite analizar la velocidad en la que ocurren las reacciones de degradación. Por ello nos apoyamos de la ecuación cinética de Arrhenius, donde B, que representa la velocidad de calentamiento, igual a A, que es el factor preexponencial, elevado a la menos variación de la energía de activación, que viene a ser la energía necesaria para llevar a cabo una reacción, sobre R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. Además, debemos tener en cuenta la conversión alfa, que es igual al peso inicial menos el peso en un tiempo dado sobre el peso inicial menos el peso final, ya que esta relación nos va a permitir conocer la fracción de la masa que se degrada en cierto tiempo. Bien, ahora continuamos con los resultados. Como vemos en la siguiente tabla, hemos utilizado diferentes velocidades de calentamiento que están representadas por beta, con valores de 1, 5, 10 y 15 grados centígrados por minuto. Para cada velocidad se obtuvo la temperatura correspondiente al 3% de conversión, y luego esta temperatura que estaba en grados Celsius la hemos convertido a Kelvin, para posteriormente calcular los valores de logaritmo de beta y de el inverso de la temperatura, que está dada en Kelvin, ¿no? Los cuales se muestran en la tabla. Con estos datos hemos logrado construir una gráfica como la siguiente. A partir de la gráfica que vemos en la siguiente imagen, hemos obtenido la ecuación de la recta a partir de la regresión lineal, ¿no? Donde y es igual a menos 12.200x más 41.618, donde la pendiente de la recta corresponde a menos energía de activación sobre R, donde R es la constante universal de los gases. Y bueno, para calcular la energía de activación se multiplicó el valor absoluto de la pendiente por R, cuyo valor de R es 8.314 por 10 a la menos 3 kJ por mol. De esta manera hemos obtenido una energía de activación de 101.45 kJ por mol. Además, el coeficiente de determinación fue de R al cuadrado, que es igual a 0.9591, lo que indica que hubo un buen ajuste lineal en los datos experimentales. Entonces, este resultado nos permite concluir que la energía necesaria para que pueda ocurrir el proceso de degradación térmica de la muestra es aproximadamente 101.45 kJ por mol. Continuaré con la parte 2 de los resultados, que es la pérdida de peso versus la temperatura. Como podemos observar en la gráfica, esta está analizando muestras en diferentes temperaturas, en 1, en 5, en 10 y en 15 grados centígrados. En el eje X se representa la temperatura aplicada durante el análisis, y en el Y el porcentaje de masa o peso que conserva la muestra. Al inicio, todas las muestras presentan una masa cercana al 100%. Conforme aumenta la temperatura, las curvas descienden progresivamente, lo que indica una pérdida gradual de masa. Esto ocurre porque algunos componentes de la muestra se eliminan o se descomponen debido al calentamiento.
Al comparar las curvas, se observa que las muestras almacenadas en 10 grados centígrados y 15 grados centígrados mantienen una mayor cantidad de masa final del análisis en comparación con las muestras del 1 grado centígrado y 5 grados centígrados. Esto sugiere que presenta una mayor estabilidad frente al aumento de temperatura. La gráfica muestra que la temperatura influye en la masa de las muestras y que permite comparar la estabilidad térmica de las muestras almacenadas al 10 grados centígrados y a 15 grados centígrados, las cuales presentan una mayor resistencia al calentamiento al conservar una mayor masa residual. En esta práctica se determinó la energía de activación de la descomposición térmica de la cúrcuma mediante el análisis termogravimétrico o TGA. Para el análisis se consideró un valor de conversión alfa igual a 0.03. Debido a que este valor representa únicamente un 3% de conversión, la energía de activación obtenida caracteriza la etapa inicial de degradación de la muestra, asociada principalmente a la pérdida de humedad residual y compuestos volátiles ligeros del rizoma. Esto coincide con lo reportado por Massey e Iqbal, quienes indican que la degradación principal de la curcumina ocurre a temperaturas considerablemente más elevadas. La constancia de este valor de conversión en todas las velocidades de calentamiento permitió comparar los ensayos en el mismo estado de avance de reacción, condición fundamental del análisis isoconversional. Mediante el método Flynn-Wall-Osawa se obtuvo una recta con un coeficiente de determinación R al cuadrado de 0.9591. Según las recomendaciones de Białkowski y colaboradores para análisis cinéticos térmicos, un ajuste de este nivel respalda la validez del modelo empleado. Además, una fortaleza importante de este método es que no requiere asumir previamente un mecanismo ni un orden de reacción. A partir de la pendiente de la recta, se calculó una energía de activación de 101.45 kJ por mol. Este valor es coherente con los rangos reportados por las primeras etapas de degradación de la curcumina y también es comparable con valores obtenidos para otros compuestos farmacéuticos mediante el mismo enfoque cinético. Esta concordancia con la literatura sugiere que los resultados obtenidos experimentalmente es consistente y físicamente razonable. Las curvas TGA evidenciaron 3 etapas principales de pérdida de masa. La primera corresponde a la eliminación de la humedad y compuestos volátiles, la segunda a la degradación de los curcuminoides y la tercera a la permanencia de residuos minerales estables. Asimismo, el residuo final obtenido fue superior al esperado para curcumina pura, lo que confirma que se trabajó con el rizoma completo y no con el principio activo aislado, reflejando mejor la complejidad de una matriz natural. Desde la perspectiva farmacéutica, estos resultados indican que la estabilidad de la cúrcuma depende significativamente de la temperatura, por lo que el almacenamiento bajo condiciones controladas resulta importante para minimizar los procesos de degradación y preservar propiedades bioactivas. Finalmente, aunque el método Flynn-Wall-Osawa constituye una fortaleza por su carácter model-free, la principal limitación del estudio fue utilizar un único valor de conversión. Esto implica que la energía de activación calculada describe únicamente la etapa inicial de la degradación y no permite evaluar posibles cambios en el mecanismo de reacción a lo largo de toda la curva termogravimétrica. Conclusiones. Se determinan las temperaturas en el punto de isoconversión para cada velocidad del calentamiento, en las cuales se obtuvo valores entre 22.37 a 40,24 grados centígrados, en las cuales se vio que si la velocidad del calentamiento aumenta, las temperaturas de isoconversión obtendrán valores más altos. Segundo, calculamos la energía de activación, la cual fue igual a 101.45 kJ entre mol, la cual se obtuvo a través de la pendiente de la gráfica, así también obtuvo nuestro coeficiente de determinación, que también obtuvo un valor de 0.9591, así confirmando la linealidad del modelo de Arrhenius. Tercero, estableció que la cúrcuma inició su degradación entre un rango de 22 a 40 grados centígrados, evidenciando su sensibilidad a variaciones de temperatura. Aplicaciones tendremos 2. La primera será el control de calidad farmacéutica, en la cual la energía de activación nos ayudó a predecir a qué temperatura la cúrcuma empezó a degradarse, lo cual es clave en la industria farmacéutica, para así poder establecer condiciones seguras de almacenamiento y fabricación. Y también para prevenir que el producto llegue al paciente sin perder sus propiedades activas. Nuestra segunda aplicación sería la del diseño de condiciones de almacenamiento y transporte. Aquí, como habíamos determinado que las temperaturas inician entre 22 y 40 grados centígrados, esta información le va a ser útil a cualquier empresa farmacéutica para poder diseñar sistemas de almacenamiento y transporte controlados, así evitando que el producto se deteriore o pierda su eficacia antes de llegar al consumidor final, dando por entendido que el TGA nos sirve como una herramienta preventiva.
La primera propuesta es integrar un equipo TGA a un espectrómetro de masas o uno FTIR, pues tradicionalmente el problema del TGA es que solo nos indica cuánta masa se está perdiendo, pero no podemos decir qué es lo que se está perdiendo. Entonces, el impacto directo vendría a ser que nosotros podemos etiquetar cada evento térmico a una sustancia química en específico, ya sea puede ser el agua, el dióxido de carbono, ácido clorhídrico, compuestos orgánicos. Es especialmente útil cuando trabajamos con compuestos muy complejos, en este caso los farmacéuticos, donde coexisten varios componentes. La segunda propuesta es evaluar el comportamiento térmico de los materiales bajo diferentes tipos de atmósferas controladas, ya sea de nitrógeno, dióxido de carbono, incluso agua, ya que normalmente nosotros lo hacemos en una atmósfera inerte, cosa que casi nunca ocurre en la práctica. Con esto lograríamos dos cosas. Pues primero podremos simular las condiciones industriales o de almacenamiento real, y de segunda, que con esos datos poder tener un mapa de la estabilidad térmica aplicable a pequeño calidad. La tercera propuesta es incorporar un modelo de inteligencia artificial directamente en el software de análisis TGA, pues hoy en día la interpretación de las curvas depende mucho del criterio del operador, de identificar las imperfecciones, de separar las etapas, variables y consumo de tiempo. La idea es entrenar un modelo con más de 1000 muestras de referencia para que así automáticamente salgan los eventos térmicos y se genere una correcta estandalizada, reduciendo el tiempo de análisis, obteniendo resultados muy reproducibles y una trazabilidad única.